Acometemos ahora la unidad 5 de este tema 1, puentes atirantados. Este tipo de puentes, cuyo desarrollo ha sido posterior al de los puentes colgantes, tiene unos inicios titubeantes desde finales del siglo XVIII hasta principios del siglo XX. Y digo titubeantes porque no se calculaban, tenían errores conceptuales muy graves, e iban acompañados siempre de fallos catastróficos, y cuando se construyeron fue de manera aislada y sin ningún hilo entre unos y otros. Su desarrollo es notable a partir de mediados del siglo XX. Digamos que es la última gran tipología de puentes. El puente de Strömsund en Suecia de 1955 se suele considerar como la bandera de salida para los puentes atirantados. Ya veremos que hay un precursor genial español que es Eduardo Torroja y su acueducto del Tempul en la Barca de la Florida, perteneciente a Jerez de la Frontera, Cádiz. Pero bueno, como puente de vehículos rodados, es el puente de Strömsund en Suecia, diseñado por Franz Ditchinger y con una luz de 183 metros. En esta fotografía se pueden ver las características fundamentales de un puente atirantado, que es los pilonos, los tirantes rectos, en este caso son tirantes en abanico porque nacen del pilón en el mismo punto a un punto muy próximo, y el tablero. Los puentes atirantados, como los colgantes, habitualmente tienen tres vanos, un vano principal, central, y los vanos de aproximación, que son más cortos, para dotarle de rigidez a los tirantes de retención y por lo tanto limitar los movimientos horizontales de la cabeza de los pilonos, que si se mueven mucho harían que el sistema perdiese bastante eficacia. Los primeros puentes atirantados tienen muy pocos tirantes. En este caso, el puente de Strömsund, pues nos fijamos que únicamente hay 1, 2, 3, 4 tirantes. En estos puentes, la idea que subyacía era que cada tirante podría sustituir a una eventual pila que no se construye en el cauce. Por lo tanto, se diseñan con pocos tirantes y muy potentes. Veremos que posteriormente esa filosofía cambia radicalmente y los puentes atirantados actuales tienen muchos tirantes de menor potencia, lo que está muy relacionado con el proceso constructivo. El primer puente o la primera representación gráfica histórica que tenemos de un puente atirantado es uno de madera en Friburgo del año 1784 que se debe a Locher. Aquí vemos que tiene las características de un puente atirantado. Tiene el mástil, tiene los tirantes rectos, tiene el tirante de retención y tiene el tablero. Entre las primeras tentativas, muchas veces tentativas sin éxito, tenemos el puente sobre el río Saal, construido en el año 1824 en Nienburg, Alemania, con una luz de 78 metros, y que se hundió nada más construirse, al año de construirse, bajo el peso de la multitud. Y es que realmente cualquiera que tenga ya unos conceptos estructurales se da cuenta que estos cables, estos tirantes que siguen líneas irregulares, son muy deformables. El puente tiene una tendencia muy grande hacia la deformación y por lo tanto hacia que los tirantes trabajen pocos y casi toda la carga se vaya al tablero. Estas primeras tentativas de puentes atirantados, conceptualmente mal desarrollados, se abandonaron ya muy pronto, salvo combinaciones híbridas con puentes colgantes. Fueron criticados por Navier de manera furibunda. No se podía calcular con precisión la carga que cogían los tirantes, ya que entre otras cosas no se tesaban. Un puente atirantado es fundamental que los tirantes estén tesados, es la única manera de controlar su carga. Otro de los primeros ejemplos es el puente Albert Bridge sobre el Támesis del año 1872,
que tiene una luz de 122 metros. Y donde están, hay una combinación entre una catenaria superior de la que cuelgan los tirantes para mantenerlos rectos y por lo tanto darle una cierta rigidez a la deformación. Realmente esta catenaria que sujeta a los tirantes fue añadida en el año 1887, cuando se percataron los ingenieros de que los tirantes no funcionaban adecuadamente. El puente de Cassange, en Francia, en el año 1909, que es de Arnaudin, con una luz de 156 metros, es otro rara avis de las primeras tentativas, donde los tirantes no sujetan directamente al tablero, sino que lo hacen por intermediación de un cable curvo, una especie de catenaria que queda traccionado, y de la cual se suspende el tablero, que de esta forma no queda comprimido. Un intento. Llegamos a lo que se puede considerar primer atirantamiento moderno de la historia, el acueducto de Tempul, en Jerez de la Frontera, el año 1926, por Eduardo Torroja, el insigne ingeniero español. Tiene una luz de 58 metros y, como veis, tiene muy pocos tirantes, 2 tirantes. En ese sentido es un puente atirantado de la primera época, pero los tirantes sí están tesados, y además de una manera ingeniosa. Como se puede ver aquí en la figura de la derecha, el tesado de los tirantes es por vía indirecta. Hay unos gatos verticales que hacen que, digamos, entre comillas, se alargara hacia arriba, se estirara la pila. Al estirarse, al actuar los gatos, por simple equilibrio de fuerzas, una fuerza hacia arriba se equilibra con una tracción en los tirantes. Es decir, Eduardo Torroja conseguía darle a los tirantes la fuerza de tesado que él quería de una manera indirecta, dándole carga a los gatos verticales. Esto es genial para la época. Una vez que había conseguido la carga teórica que él quería, que sería la equivalente a sustituir unos hipotéticos apoyos verticales en el río, conseguida esa carga, bloqueaba a los gatos, hormigonaba la pila y hormigonaba los tirantes para protegerlos frente a la corrosión. Dentro de los primeros atirantados tenemos los puentes atirantados proyectados por Ricardo Morandi. El primero de ellos, el puente sobre el lago Maracaibo, en Venezuela, en el año 1962. Es un puente de una grandísima longitud, más de 8 kilómetros, con 134 pilares. Pero donde tenemos el atirantamiento es en los 5 vanos principales, cuya luz es de 235 metros. Como se puede ver en la figura, corresponde a una tipología de puente atirantado de primera época con muy pocos tirantes. Se pueden ver similitudes entre este puente atirantado y el acueducto de Tempul de Eduardo Torroja. 2 tirantes por vano, en 2 planos. Este puente tiene problemas de conservación, sobre todo en lo que es la corrosión de las armaduras y los aparatos de apoyo. Incluso los cabezales, donde iban los tirantes arriba acoplados, llegaron un momento en que estuvieron en estado crítico, de tal manera que ha tenido reparaciones continuas entre 1996 y 2012. 2 años después del puente sobre el lago Maracaibo, Morandi proyecta el viaducto de la Polcevera, en Génova, de triste recuerdo, puesto que el 14 de agosto de 2018 se desplomó por problemas de conservación, probables problemas de conservación, presuntos problemas de conservación en los tirantes que sufrieron, según parece, procesos de corrosión. Como se ve, es una estructura que tiene 3 vanos principales de 208 metros y de tipología idéntica al puente sobre el lago Maracaibo. Tiene una longitud de 1100 vanos y 11 vanos de 70 metros aparte de los 3 vanos atirantados. ¿Qué problemas de conservación tenían estos tirantes? Bueno, estos tirantes son tirantes de la vieja época. Son tirantes que se tesaban y luego se hormigonaban
se le ponía un encofrado y se hormigonaban. Ese no es un sistema de protección que podamos considerar recomendable para los tirantes. Hoy en día los tirantes de dos puentes suelen tener una triple barrera de protección, ¿eh? Y aún así todo, su durabilidad no es comparable a los 100 años que tiene en general el puente. El puente de Wadi al-Kuf, del año 71, es otra obra de Ricardo Morandi, otra vez siguiendo la misma tipología, con 282 metros, en dos vanos, con una longitud de 477. Actualmente está cerrado al tráfico desde 2017, también por problemas de conservación. Puentes atirantados sobre el ring de los años 50-60, con luces de 250 a 300 metros y tableros metálicos, en los que volvemos a percibir que son puentes de la primera época, muy pocos tirantes. Aquí se pueden ver, es muy ilustrativo, de las tipologías del plano de tirantes. El puente superior tiene unos tirantes en forma de arpa, puesto que son paralelos, y sus anclajes en el pilono abarcan muchísima altura del pilono. En la fotografía del medio se ve un atirantamiento en forma de arpa, en la que los tirantes salen todos de un punto singular, un único punto, o bien una región muy reducida del mástil. Cada una de las dos tipologías de dibujo de los tirantes tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Es más eficaz desde el punto de vista de los tirantes la tipología en arpa, puesto que la pendiente media de todos los tirantes es más vertical y por lo tanto el rendimiento del acero de los tirantes es mayor. Sin embargo, tiene el atirantamiento en forma de abanico, tiene el inconveniente, la dificultad de diseño y la gran concentración de anclajes en pocos puntos. Desde el punto de vista constructivo, por lo tanto, es más complejo, lo que no ocurre con el puente en arpa. La verdad es que hoy en día lo que se hace es, en general, un diseño mixto. Se separan los tirantes una cantidad suficiente como para que el diseño de sus anclajes no sea perturbador. Aquí vemos la evolución de los récords del mundo de luces entre 1986 y la actualidad. En 1986, precisamente, el puente atirantado de mayor luz del mundo se construyó en España por Javier Manterola. Es el puente de Barrios de Luna, también llamado Puente Ingeniero Carlos Fernández Casado. Y tiene 440 metros de luz. Posteriormente el puente Alex Fraser, el puente de Skamsund, el de Yangon, Normandía, Tatara, Sutton, y hoy en día es el de la isla de Ruski, que tiene 1104 metros de luz, que es el récord actual. El puente de la isla de Ruski está en Vladivostok. Aquí vemos el puente de Barrios de Luna, de Javier Manterola. Como se ve, tiene unos vanos de compensación muy cortos, de 66 metros, y además tiene unos contrapesos. Esto hace que el puente sea bastante eficiente. Cuanto más rígida es la cabeza de los pilones, el puente, el atirantamiento, es más eficiente. Vemos aquí también que la disposición de los tirantes no es ni arpa ni abanico, sino una cosa mixta entre ambos. Y vemos también que es un atirantamiento moderno, puesto que en vez de ser pocos tirantes muy potentes, son muchos tirantes de menor potencia, que nos sirven para poder construir por avance en voladizo el tablero, haciendo que, yendo colocando dovelas de tablero y atirantándolas al mismo tiempo. Es decir, los tirantes nos sirven para ejecutar el tablero. Este puente es un puente muy esbelto, tiene una relación canto-luz de 1 en 376, un canto de 2,5 metros. El puente de Helgeland se debe a Fritz Leonard, es del año 1991 y tiene una luz de 425 metros. Aquí, como vemos, también el atirantamiento ya es moderno, muchos tirantes y un híbrido entre arpa y abanico. Si nos damos cuenta, las diferencias formales habituales en los puentes atirantados es en la forma de la pila.
Es donde, digamos, se puede jugar arquitectónicamente o escultóricamente. ¿Veis qué diferencia de diseño entre la pila del puente de Barrio de Luna o el pilono de Helgeland? Puente impresionante y más cercano es el puente de la Constitución de 1812 sobre la bahía de Cádiz, inaugurado hace bien poco, en el año 2015, y también se debe a Javier Manterola. Con una luz de 540 metros en el vano central, es el tercer atirantado de mayor luz de Europa. Y es el segundo puente del mundo que tiene más altura sobre el mar. Tiene 69 metros. Es decir, por ahí pasa todo. Por debajo puede pasar todo. Aquí vemos algunas fotos del procedimiento constructivo de esta obra. A la derecha, pues lo que os comentaba. Las dovelas, que se llevan en una pontona flotando, se cuelgan de unos gatos rizados que van acoplados a un carro móvil, se van elevando. Cuando se elevan, se sueldan a la parte del tablero ya ejecutado, se tiran los tirantes, se proyectan los tirantes, se hace un atirantamiento con unas cargas provisionales, se avanza el carro y se vuelve a empezar. Siempre, siempre manteniendo el equilibrio entre el brazo derecho y el brazo izquierdo del tablero. El puente de Normandía es el sexto atirantado de mayor luz del mundo. Es un tablero metálico y está también construido por avance en voladizo. Se debe al gran ingeniero francés Viollet-le-Duc. Tiene 856 metros, está sobre el Sena, y aquí vemos otra vez el procedimiento constructivo. Las pontonas que llevan la dovela, y la dovela subido por unos grandes gatos verticales de grandísimo tamaño, que están acoplados a un carro que va avanzando a medida que se construye el tablero. A la par que se van colocando tirantes. Se atirantan provisionalmente una fuerza que es la necesaria para el proceso constructivo, la adecuada para el proceso constructivo, y posteriormente se hace un retesado de todos los tirantes para dejarlos al final con la carga de servicio. Y tenemos aquí, acabamos este tema, o esta unidad, mejor dicho, con el puente de la isla de Ruski, récord del mundo, sobre el estrecho del Bósforo oriental, que es Vladivostok, en el otro extremo de Asia, enfrente del mar de Japón, con una luz de 1104 metros, construido en el año 2012. Es un tablero metálico también construido por avance en voladizo, con el procedimiento estándar de este tipo de puentes. Y vemos aquí otra vez la dovela colgada del extremo de uno de los voladizos del tablero. Las torres son las de mayor altura del mundo, que son 321 metros, y deja un gálido de navegación de 60 metros, menor que el del puente de Cádiz. Acabamos la unidad hablando de la tipología singular de los puentes que se llaman puentes extradosados. Aquí vemos el puente de Saint-Rémy de Maurienne sobre el río Arc en Francia del año 1996. Esta tipología es relativamente reciente, de los últimos años. Realmente un puente extradosado es una tipología intermedia entre un puente atirantado y un puente recto pretensado. Y digamos que su aplicación es para luces medias. También vemos aquí el puente sobre el río Deva, que se debe a John Barr, del año 2006, con una luz de 66 metros y una sección transversal de la pila de este último puente. Bueno, otro estradosado, probablemente uno de los primeros que se proyectaron y construyeron, es este puente muy bello, muy original, puente de Ganter, en la ruta del Simplon en los Alpes suizos, en un enclave paisajístico fenomenal, ¿no? Impresionante. Se debe a Christian Menn, tiene una luz de 174 metros. Aquí vemos detalles de este puente. También vemos similitudes con el acueducto de Temple de Eduardo Torroja. Y realmente, pues la construcción es muy parecida, únicamente que los tirantes que van dentro de los muros o velas de hormigón se tesaron con gatos modernos, convencionales, para luego recubrirse pues con los muros de hormigón. Tiene una luz de 164 metros y a una altura del valle de 140 metros. El tablero es una viga a cajón de canto variable. Ya decimos que estos puentes extradosados pues alcanzan luces medias, nunca superiores a 250 metros, y mucho me parece.